Estamos para servirle, estamos para apoyarle como familia y cuerpo de Cristo. Dios los bendiga. Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos. ¿Está contento? Bueno, vamos a hacer una oración. Quiero darle el título nada más del mensaje. Se llama Llamados para servir. ¿Cómo se llama el tema? Llamados para servir. Dios es el que llama y al que llama capacita, pero solamente cuando se tiene la pasión por servirle. Padre, en esta hora, Señor Jesús, te damos gracias por la bondad, por la misericordia que has tenido para con nosotros. Señor, te hemos alabado, hemos sentido tu presencia, Señor, maravillosa. Te hemos exaltado, Señor. Este es el segundo turno, Señor, de este día domingo, Señor, y lo hacemos con pasión y con fervor, Señor, servirte a ti, Dios. Yo te pido, así como en el turno de la mañana, derrames tu presencia, Señor. Abra nuestro entendimiento y llegues a lo más profundo de nuestro corazón, Dios, para que podamos entender las cosas grandes que tienes para nosotros, Dios. Bendice, Señor, este momento. Bendiga a la gente, Señor. Abre nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón. Que sea tu palabra, Señor, y no la de hombre, Señor, porque estamos cansados de palabra de hombre. Hoy queremos palabra tuya, Señor, que penetre nuestro corazón, Señor, y hay un cambio radical en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: puede sentarse, hermanos. Gracias, damos a Dios por este maravilloso día. Este tema se llama Llamados para servir. Y quiero que me acompañe ahí a Mateo 25, versículo 35 al 45. Mateo 25, 35 al 45. Cuando venimos a Cristo, venimos quizá en una vida pasada, venimos golpeados por el enemigo, venimos pues de alguna manera no venimos bien y no entendemos lo que es el evangelio. Y cuando empezamos nosotros a venir, nos empieza a gustar, nos empieza a llenar la presencia de Dios. Pero lo más importante, que cuando nosotros empezamos a servir a Dios, empieza la transformación del mismo en nuestra vida. Y hoy queremos dar este tema, hermanos, porque hay muchas personas que se están levantando nuevamente. El diablo de alguna manera los ha golpeado sus vidas y han detenido ministerios, han detenido dones y talentos que tenían. Y sabe que de alguna manera el Señor nos ha llamado a servirle a Él. ¿Sí sabía esto? Que Dios nos ha llamado a servirle. Y quiero leer ahí en Mateo 25, 35 al 45. ¿Ya lo tiene? Diciendo el Señor: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda. Digan amén lo de la izquierda. ¿A dónde de la izquierda? Dirán los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, o forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces respondieron diciendo: de cierto te digo que cuando no lo hiciste con uno de mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Hace 2 años y medio viajamos a Monterrey a una boda de una prima. Se casó obviamente con su esposo. Y yo les decía a los hermanos del primer turno que en las bodas cristianas no hay cerveza, no hay baile, pero sí hay juegos, y juegos bien divertidos. Y yo me acuerdo que andábamos ahí jugando, mire, y andaba la mamá del novio, andaba jugando la mamá del novio. Y pues fue una fiesta muy bonita. Y terminando la fiesta regresamos nosotros acá a San Luis. Se casaron el domingo, pasó lunes, martes, miércoles. Nos hablan que oráramos por la mamá de
impactados por la noticia de que había fallecido la mamá de la suegra de mi prima. Y mire, hace algunos años le platico esta historia porque hace algunos años había un pastor que marcó el entendimiento que ahora le explico. Ese pastor decía: ¿qué dirán en tu lápida cuando tú mueras? ¿Qué dirá tu lápida ahí? ¿O qué dirá la gente de ti, de lo que hiciste bueno? ¿Qué van a decir de los hermanos? ¿Qué van a decir de la gente? La gente cuando se muere, en la familia que queda dice: pues él era muy bueno, era trabajador, era honesto, y platican las cosas buenas. Pero con nosotros como hijos de Dios, ¿qué dirá la gente o qué dirá tu lápida en ese lugar? Que digan: Harry fue un pastor entregado, pudieran decir. Hermano Josué fue un siervo trabajador, un siervo honesto. Dirán del hermano Víctor Hugo Santillán en su lápida: siervo inútil. Tiene sentido, hermanos. Mire, ¿qué dirá tu lápida o qué dirá la gente el día que mueras? De verdad que parece broma, pero mire, le voy a decir algo: la gente solamente cuenta las cosas buenas, pero las cosas que quizá malas, ¿quién las va a contar? No se recuerdan en ese momento. Pero yo le voy a decir algo: el cristiano que ha entendido el evangelio es el cristiano que es llamado para servir a Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos, después de esta prédica le voy a hacer la misma pregunta, pero todos los que estamos aquí somos llamados para servir, por eso estamos aquí. ¿Sí sabía que somos llamados para servir? Así se llama el título. La gente cuando se bautiza, yo cuando me bauticé, pues yo ya salí de la pila bautismal y me senté, y luego dije: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué se hace después de estar bautizado? ¿Sabe qué se hace? Servir a Dios. Incluso antes de ser bautizado, cuando vienes a Cristo, yo le voy a decir: si alguien de aquí tiene un proceso fuerte en tu servicio, voy a servir al Señor con amor, con pasión y con fervor, porque yo amo a Dios y amo su obra. Y ¿sabes qué? En lo que menos esperas, esa enfermedad, ese problema está terminando, porque Dios es un Dios de orden y Dios se encarga de ordenar la casa. Él viene y ordena la casa. Cuando muere esta mujer, vimos la transmisión, vimos lo que estaban comentando de ella, la suegra de mi prima, y estaba el pastor diciendo tantas cosas que yo me quedé asombrado. Decía: esta mujer tenía 3 carreras universitarias, era profesionista de 3 carreras universitarias. Era una mujer que estudiaba, era una mujer que se preparaba. Decía: esta mujer tenía 2 puestos en gobierno y le pagaban bien. Era una mujer preparada. Decía: pero esta mujer se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a orar por sus hijos, a orar por su familia, a orar por los que no están en Cristo. Esta mujer a las 4 de la mañana se levantaba y pedía por el pastor, pedía por la esposa del pastor, pedía por la congregación, pedía por las peticiones que llegaban. Y era una mujer guerrera, era una intercesora de oración. Y yo me quedaba asombrado y decía: esta mujer cuidaba tanto a sus hijos, veía tanto por sus hijos, procuraba tanto a sus hijos y a su esposo. Esta era una mujer, una gran mujer. Y yo me quedé, mire, con la pregunta que hizo aquel pastor, que yo les hago a ustedes: ¿qué dirá tu lápida o qué dirá la gente de ti cuando tú mueras? Yo les decía a los hermanos de la mañana, quizá vamos a decir los hermanos, voy a poner a mi hermano Hugo porque es el que más confianza le tengo, pero van a decir los hermanos cuando muera el hermano Hugo: pues nada más venía los domingos. Era un hermano que quizá siempre andaba enojado. Estoy poniendo ejemplo porque él no es así, solamente lo agarro como ejemplo. El hermano Hugo pues era muy enojón con su esposa. El hermano Hugo le pegaba mucho a su hija. El hermano Hugo, pero mire, ahora la cambiamos, le vamos a voltear la tortilla. El hermano Hugo salía de trabajar a las 6 de la tarde, el transporte hacía 2 horas y llegaba barrido sin comer a la congregación. Y esto es algo cierto. Era un hombre sacrificado,
Era un hombre que se esforzaba por agradar a Dios y servir a Dios. El hermano Hugo era un hombre que amaba a su esposa y a sus hijos y era de buen ejemplo para su familia. El hermano Hugo era un buen predicador. El hermano Hugo dio una predicación que marcó mi vida. ¿Qué dirán de ti cuando tú mueras? Esta pregunta marcó mi vida. Esta pregunta cambió mi perspectiva de vivir. Yo cuando me bauticé dije, ¿ahora qué sigue? Yo anhelaba, yo soy cristiano. Veía, mire, cuando llegaban los pastores y oraban por la gente y yo me emocionaba. Yo decía, Dios, yo de tocar la batería. En algunas ocasiones la toqué, pero tampoco tuve chance de predicar. Y yo le decía al Señor, bueno, ¿qué sigue? Yo no quiero ser un cristiano que solamente va y se sienta y toda la semana anda trabajando, anda haciendo actividades que no tienen que ver nada con Dios. Yo decía, yo quiero dedicarme a las cosas de Dios. Hasta que entendí Mateo 25, que el servicio no solamente es pararse en un altar atrás de un púlpito, tocar la batería, tocar la guitarra, cantar, tocar el bajo, tocar el teclado, orar por enfermos, predicar. Entendí que el verdadero servicio de Dios es cuando ves a alguien hambriento y le llevas comida, le llevas una despensa. Es cuando ves a alguien sediento y le das de beber. Entendí que el servicio se hace afuera con las personas que necesitan. Te vi desnudo y sabes que te cubrí. Vi que caíste y te levanté. Ese es el verdadero servicio. Yo les he dicho, mire, nosotros somos personas que nos caímos en algún momento de nuestra vida porque nos empezaron a gustar los deleites del mundo. Empezó nuestra vida a retirarse de las cosas de Dios y caímos. Yo tengo una predicación que le puse: un sueño profundo me hizo caer, hablando de Eutico, de Pablo cuando entra a una ciudad y empieza a predicar. Y aquel hombre era un joven que le daba mucho sueño, y dice que estaba en las alturas, estaba como en una casa muy alta, un edificio muy alto, y estaba viendo a Pablo predicar. Y dice que le empezó a dar ese sueñito que da ahorita, ¿verdad? Que a lo mejor ustedes tienen. Le empezó a dar ese sueño y dice que cayó en un sueño profundo, Eutico. Ahí está en su Biblia. Y dice que cayó, ¡pum!, y cayó muerto. Y de ahí viene una predicación, que un sueño profundo me hizo caer. Le voy a decir algo: yo empecé a empezar a tener sueño en mi vida hasta que me retiré de las cosas de Dios. Y cuando quise despertar, ya estaba en las garras del enemigo. El diablo ya me traía de los brazos y no me quería dejar soltar. Y cuando yo estaba allá, le dije: Dios, ¿por qué estoy aquí? Si yo quería predicar, ¿por qué estoy aquí? Si yo quería andar evangelizando. Al llamado de Dios, el llamado de Dios es que todos nacimos para servir. Somos llamados para servir. ¿Servir en qué? ¿En qué área? En la que sientas en tu corazón que Dios te está usando. Si has caído por alguna situación, si fue alguna consecuencia de pecado, si fue algún error, si fue una distracción, yo te quiero decir que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que si te caíste, el Señor te da su mano para que te levantes y te levantes a servirle a Él. Te voy a decir por qué. Cristo viene pronto. Y un día nos va a decir, y si no viene pronto y nos llama primero a cuentas, te va a decir: ¿qué hiciste con el don y con el talento que yo te di? Te di un ministerio para que alcanzaras muchas almas, para que vinieran a los pies de Cristo muchas almas. ¿Qué hiciste con ello? Somos llamados para servir. ¿En qué área? En la que Dios te ponga en el corazón. Ves a un indigente, ayúdalo. Ves a alguien sediento, ayúdale, dale de beber. Ves a alguien que cayó, no lo patees, ni le digas: sabes que estás mal, estás pecando, te vas a ir al infierno. Al contrario, ve y abrázalo y dile: estoy contigo, estoy orando por ti. Quiero que te levantes con tu Dios, quiero que estés con tu Dios, el cual te dio la vida, el cual te dio a tus hijos, al que debes de servir. Levántate, retoma tu camino y ve a servirlo nuevamente. Ese es el servicio que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. El tiempo está acelerándose. Estamos a 16 de mayo. Los días se están apresurando. Yo no sé si usted se está dando cuenta de esto, que los días van así. Y es algo profético, que el Señor dice que cuando Él vaya a venir, dice que en los últimos tiempos es necesario que los tiempos sean acortados.
Esto va rápido, hermanos, y no nos damos cuenta. Estamos vagando por el mundo. El diablo nos tiene agarrados, pero nosotros somos llamados para servir no al diablo, sino para servir a Dios. Para que aquellos que nos van siguiendo sigan al Maestro también. Recuerda que nuestros hijos siguen nuestros pasos. Si yo agarro un cigarro, al rato mi hijo va a agarrar un cigarro y yo le puedo decir no fumes, y él me puede decir, como me dices que no fume si tú estás fumando? Nosotros somos llamados a servir y ellos siguen nuestro ejemplo. Necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús. Necesitamos tomar ese llamado que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. No es nada más para el pastor, para los ministros, para los que dirigen la alabanza. Es para todos. En esta iglesia, amados hermanos, aquí vamos a servir todos. Obviamente en orden y en el tiempo de Dios, pero aquí vamos a servir todos. Si es limpiando baños, vamos a servir todos. Si es que yo tenga que soltar la batería y que otro se levante, tiene que retomar ese camino, ese ministerio. El Señor es un Dios de misericordia. El Señor es un Dios de segundas oportunidades. Y si ya caíste una vez, y si ya caíste 2 veces, vuélvete a levantar. Y te voy a decir por qué. Si hay vida, la vida es semejante oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De levantarme 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ya la regué tanto, ahora quiero levantarme. Ya no quiero ser igual, porque aparentemente estoy en felicidad, aparentemente estoy alegre, pero solamente son momentos, porque cuando llego a casa sigo con la misma amargura, sigo con el mismo rencor. Cuando estoy en casa, necesitamos volver a Cristo y retomar el llamado que tenemos. Un día te va a decir el Señor: por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Pero por cuanto no lo hiciste con ellos, a mí no me lo hiciste. Hay bendición y hay condenación. Cuando te dice que no se lo hiciste, dice: malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no servimos, y es mi responsabilidad predicártelo. Necesitas levantarte y retomar el llamado y comenzar a servir. Quizá desde abajo empieza a ayudar a una vecina, empieza a ayudar a una mujer desamparada, empieza a ayudar a alguien que tiene hambre. Empiece a hacerlo. Y cuando menos esperas, el Señor te va a ir levantando hasta que estés arriba y el diablo se empiece a retirar y a retirar. Dice la Biblia: resistir al diablo y él huirá de nosotros. Resístelo en ayuno, en oración, y a su nombre. ¿Qué te dirán? ¿Qué dirán de ti como el mejor recuerdo cuando mueras? Una pregunta que no me dejó dormir nunca tranquilo, viendo la vida de grandes predicadores tan usados por Dios y gente muy cercana a nosotros que fueron, pero dejaron un gran legado. Se murieron, fallecieron, se alejaron, pero dejaron un gran legado. Yo quería ser igual que ellos, pero no pude, porque el diablo me atacó y no me quise levantar. El diablo me atacó y no quise levantarme nuevamente a servirle a Dios. Tienes que dejar un buen legado a tus hijos. Si un día ya no estás, tus hijos pueden decir: recuerdo que mi papá, mi mamá me dijo que se cayó, que desistió de las cosas de Dios, pero ella me dijo que se logró levantar. Se logró levantar mi madre. Ya no está conmigo, pero me dejó un gran testimonio, me dejó un gran legado. Y quiero ser como mi mamá, quiero ser como mi papá. Pero ¿qué dirán de ti? Y sabes, tú puedes decir: bueno, ¿y yo en qué voy a servir? No sé cantar, no sé predicar, el aseo lo hago mal. Perdón. Señales que Dios quiere usarte. Le voy a dar 3 señales que Dios quiere usarte. 1, Dios te elige cuando tienes el llamado a un ministerio. Dios te elige cuando tienes el llamado a un ministerio. Yo les he dicho, hay pastores que se levantan y se hacen pastores solos, y luego dicen: bueno, ¿y a este quién lo hizo pastor? Y dice: Dios me hizo pastor. Y le dicen: ¿quién es tu autoridad? Dios es mi autoridad. Sí, pero ¿quién está en tu cobertura? Dios es mi cobertura. Y se quieren mandar solos. Y son pastores que se levantan quizá
dividiendo una congregación y dicen: yo me voy a levantar como pastor porque ese pastor hace las cosas mal. Y empieza a decirle a la gente: tú estás a gusto con el pastor, tú estás a gusto con ellos, ¿verdad que no? ¿Verdad que esto está mal? Y empieza la murmuración, y el dueño de la murmuración se llama Satanás. Empieza la división, y al que le gusta la división se llama Satanás. Y empieza la gente: ah, sí es cierto, no, sí he visto errores en el pastor. Y se levanta un pastor que fue llamado por sí mismo y empieza a rentar un local y dice: vamos a hacer cultos, y empieza a hacerlo. Pero ¿sabes qué? Al poco tiempo esa obra se desvanece, porque lo que es de Dios permanece y prospera, pero lo que no es de Dios, las obras desvanecen, se destruyen. Hay quienes se ponen solos, hay quienes los ponen a alguien y dicen: pero yo no tengo el llamado al pastor. Sí, pero yo te estoy diciendo que seas pastor, yo te estoy diciendo que seas profeta. Pero yo no soy profeta, yo no sé, yo nunca me ha usado Dios en profecía. No, usted va a ser profeta. Es más, le pago la academia de profecía. ¿Usted sabía que hay academias proféticas y serán válidas? El llamado viene de Dios, no viene de una escuela académica profética. En verdad se lo digo de corazón, hermanos, tenemos que escudriñar las sagradas escrituras. El llamado y el don viene de Dios, no viene de un título profético. A mí me dijeron, y a mi mamá y a mi esposa, y ojalá no me esté viendo, pero lo saludo a la hermana, lo hizo con todo el corazón. Me dijo: oiga, pastor, siento en mi corazón pagarle una carrera a usted, a su mamá y a su esposa. Le dije: ay, Dios, gracias, otra carrerita. Y le dije: ¿de qué es? Dice: es una escuela profética. Y yo: ay, ¿dónde? Aquí en San Luis. Dijo: sí, es una carrera profética. Y le dije: hermana, ¿pero dónde está eso en la Biblia? Dice: no, es que vas por semestre, por niveles. Primero es el profético no sé qué, y luego que el profético avanzado, y luego que el profético teórico, teológico, espiritual. Y me empezó a mencionar, y le dije: hermana, ¿y eso dónde viene en la Biblia? ¿Cómo voy a...? Y ¿sabe qué? Salen de la escuela sin tener el don y empiezan a empezar a profetizar. Hermana, usted está triste, yo veo que usted tiene problemas, y el Señor la va a levantar. Usted va a ser prosperada, usted va a tener una camioneta, y usted va a tener un terreno, y usted va a tener un gran esposo. Pero ya tengo esposo, va a tener otro. Y empiezan a profetizarle cosas que no son. Un grupo de intercesión, hermanos. ¿Y sabe qué? Hasta les temblaban los pies. Mire, Iván, pregúntele a mi hermana Viri. Venía así porque si es que es una responsabilidad grande. Es algo grande que la verdad tenemos que llevarlo con rectitud, porque vamos a interceder por los enfermos, vamos a interceder por las almas. Y venían, mire, hermanos, Él es quien te elige. Y cuando Dios elige, capacita. Y cuando Dios capacita, unge y te empieza a usar. Juan 12:26. ¿Ya lo tiene? Dice: si alguno me sirve, ¿qué dice? Ah, gracias. Cuando uno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Me llama la atención que dice: si alguno me sirve, sígame. No, pastor, yo les he dicho: ¿por qué no vino el viernes? Es que no me gusta la oración. Y quieren andar predicando en las naciones y no vienen a la oración. ¿Y por qué no viene el día jueves? Es que estaba lloviendo. Es que estaba yo viendo la tele, el Facebook. ¿Y por qué no vino el domingo? Es que jugó el Chivas. ¿Quién le va a las Chivas? Aprovechando. Es que estaba el Canelo, hermano, y mire, pues Dios bendiga al Canelo, ¿verdad? Representante de México. ¿A quién? Al hermano Canelo, dice Toñito. Hermanos, si ponemos una de pretextos y queremos decir: no, hermanos, que yo he sentido que tengo el don de profecía, y tiene frutos. Viene el jueves, viene el viernes, viene el domingo. Cuando mandan una petición, dice amén y empieza a orar. ¿Tiene frutos? ¿O solamente es emoción? ¿O solamente quiere ponerse solo? ¿O solamente le gustó y quiere copiar al que lo hace? Porque hay de muchas formas. Cuando Dios te elige, Él te capacita, pero Él es quien te elige. ¿Es cierto o será mentira? Si alguno me sirve, sígame. Mire,
Hace 2 años, 3 años, yo viajé porque yo quería servir a Dios de tiempo completo y me salí de trabajar. Dejé todo lo que tenía y me salí. Yo trabajaba en la última estación en Candela 94.1. Ahí duré 2 años y medio trabajando. Y el Señor me llama al ministerio y yo dejé todo. Mire, dejé novia, una novia que no me convenía. Yo sabía que no me convenía porque andaba siempre borracha. Iba a su casa y siempre andaba en antros y no me convenía. Yo sabía que no me convenía, pero ahí está el cabezón de Harry con esa novia. Y tenía amistades de los mismos de la radio que a lo mejor me van a escuchar. Dios los bendiga. Pero no me convenían. No digo que son malos, pero andaba con ellos en lugares donde no me convenían. Y es más, la misma radio nos mandaban a trabajar. Yo fui siempre animador. Estuve en el 8 segundos, estuve en Maderos de San Juan, estuve en un montón de antros que no los quiero mencionar porque estamos en radio y les estoy regalando el gol. Estuve en un montón de antros animando. Nos mandaban de radio. Y hay varios locutores que se hicieron cristianos, gloria a Dios. Y le voy a decir algo, cuando el Señor me llama, yo tuve que dejar todo. Dejé novia, dejé amigos, dejé la radio, dejé una estación, hermanos, que era la número 1. Me pagaban bien, dejé todo. Ese sí no lo puedo mostrar. Se me ocurrió mostrarle un video de cuando anduve en radio y no lo saco de la carrilla al hermano Hugo. No lo puedo mostrar, hermano, por respeto a mi esposa, que ella se enoja. No lo puedo mostrar porque nos mandaban a lugares que me da risa y me da vergüenza, la verdad. Pero mire, toda esa vida yo la dejé. Y cuando el Señor me llamó, empecé a servirle. Y el Señor de verdad me dijo: ¿quieres servirme? A ver, sígueme. Me mandó a Ciudad Valles primero. Y ustedes saben el clima de Ciudad Valles. ¿Han ido a Ciudad Valles? Un clima súper, mega, ultra caliente. No había, en la iglesia que levantamos en Ciudad Valles, estaba con el hermano Luis Munguía. No había camas, no había ventilador y para el colmo no había ventanas. Entonces estábamos sudando y se me metían los demonios zancudos, los zancudos con espíritu demoníaco. Iban en el sudor en la noche, hermanos, y yo rásqueme y sudando. Me metí a bañar y salía sudando. Y yo decía: Dios, te quiero servir, pero aquí en Valles no, Señor, mándame a otro lado. Y mire, duré 2 meses que el Señor me puso ahí en Valle. No, duré 4 meses, perdón, en Ciudad Valle sirviendo a Dios. Yo andaba, hasta me enflaqué, hermanos. Yo no dormía y en el día, todo el día estábamos al ministerio y no dormía. Pero dice la palabra de Dios en Juan 12:26: si alguno me sirve, sígame. ¿Me quiere servir? ¿Cuántos quieren servir a Dios de verdad? Sígame, dice. Y luego yo le dije a Dios: aquí en Valles no. Y sí, de verdad le decía a Dios: aquí en Valles no, Señor. Me dijo: bueno, te voy a mandar a Monterrey. El mismo clima, la misma situación. Dormía en el piso, en un zanjudero, no comía bien. Y yo le dije: Dios, me mandaste a lo mismo, mejor me hubiera quedado en Ciudad Valles. Pero entendí que el que ama a Dios, no importa el lugar. ¿Cuántos sabían que ya nos vamos de este local? ¿Sí sabían que encontramos un local de promoción? Como para 300 personas, ¿verdad? No quiero exagerar. Como para 300 personas, 2 baños, cocina, estacionamiento, un lugar clave, terraza. Ahí yo voy a estar en la terraza, La terraza es para mí. Le voy a decir algo, miren. Mucha gente se cariña de esto y dice: yo no me quiero ir de la iglesia. No te vas a ir de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Los que se van es la iglesia del local. Estas 4 paredes. Un día el Señor le dijo a los discípulos: de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Todo esto también se va a destruir. Era un acto profético que se daba para aquel tiempo, pero que también se va a cumplir. Todo esto que usted ve, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo se va a destruir, el saco, todo se va a acabar. Todo lo que tenemos, las cosas materiales, se van a terminar. Y mire, le voy a decir algo: a veces nos enamoramos de los lugares y decimos: ay, es que me queda el ruta María Cecilia ahí en la esquina. Ay, no, yo ya no voy a ir al otro lugar. Y es que me queda bien cerquitas, yo ya no voy a ir. ¿Amamos a Dios o amamos el lugar? ¿A quién? Necesitamos entender, hermanos, esto: que cuando Dios llama, Él te va a usar, pero Él te va a usar como Él quiere. No, me decía el hermano Luis Munguía,
decía en su testimonio: hermanos, yo quería, hermanos, que Dios me usara en la música. Decía el hermano Luis Munguía. ¿Sabe cuál era el don del hermano? El ministerio del hermano: liberación. Liberación. Él decía: no, hombre, yo hubiera querido que el Señor me usara en la voz, que me usara en una batería, que me usara en la guitarra. Dice: pero mira, me salen puros endemoniados. Ese es un ministerio de liberación, es un ministerio especial. Y yo le decía: ay Dios, qué bueno que no me diste ese ministerio, pues ya me dio el ministerio de pastor, hermanos, es lo mismo. Pero mire, yo no quería ser pastor. Yo lo he dicho en la radio y le he pedido perdón a Dios por lo que digo. Yo no quería ser pastor, yo estaba encantado de ser evangelista. Yo quería ser evangelista. Cuando el Señor me llama al pastoral, le dije: Dios, no, Señor, a mí no me gusta estar encerrado en una congregación, pero yo tengo que obedecer a Dios. Cuando Dios te pone, hay que obedecer. Y cuando Dios te dice: quítate eso que te estorba, hay que obedecer y ir a servirlo. Necesitamos entender esto. ¿Quién da el ministerio? Y si el Señor dice: síganme, si me está sirviendo René, ahora sígueme. Quiero usarte en un ministerio, te dice el Señor, sígueme. Pero no me gusta, Señor. No, sígueme, te dice el Señor. Descubrirás tu ministerio en oración y en frutos que desarrolles. Nunca se ha preguntado: pues yo no sé hacer nada, ¿cuál será mi ministerio? Hermana Dani, ¿nunca te has preguntado eso? ¿Cuál será mi ministerio? ¿Tienes ministerio? ¿Eres evangelista? ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Y te diste cuenta en un tiempo? ¿Cómo te diste cuenta? Tus frutos. Mire, le voy a decir, mucha gente me ha dicho, y se acercan a nosotros jóvenes y nos han dicho: ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi don? Es que no sé hacer nada. Quiero cantar y se me salen los gallos. No tengo sentido musical. Y dicen: ¿cuál es mi ministerio? ¿Sabes cómo vas a descubrir tu ministerio? En oración, en ayuno, en lectura. Ahí vas a descubrir tu ministerio. El Señor te va a indicar cuál es tu ministerio. Y los frutos que des es donde Dios te va a empezar a trabajar. Empezó un grupo de intercesión porque empezaron a dar frutos. Y yo dije: esta hermana tiene el don de intercesión. La obligación de interceder es de todos, pero quien tiene el don, mire, cuando uno se levantan de orar, ellos se quedan. Cuando el Señor te levanta de madrugada, nosotros no obedecemos y decimos: ay, tengo sueño. Pero los que tienen el don de intercesión se levantan y empiezan a clamar por lo que Dios pone en su corazón. ¿Sabe por qué? Descubren el don, el llamado, el ministerio en oración y empiezan a dar frutos y empiezas a levantarte. Pero si no oras y no ayunas y no lees la Biblia, Dios no te va a usar en nada. Por eso dices: ¿en qué me usará Dios? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? Es que no estás ayunando ni estás orando. ¿Cómo te va a hablar Dios si no estás haciendo lo que el Señor te dice? Le puse yo aquí: hay personas que dicen: ¿cuál es mi ministerio? Y se frustran no sabiendo que son usados por Dios. Comienzan a copiar e imitar lo que ven en otros siervos de Dios. Algunos se llaman solo a un ministerio y jamás prospera. Y otros prefieren esperar y aprender para poder desarrollar lo que Dios quiere en su vida. Es triste, hermanos, cuando decimos: no, es que mi Dios no me usa, yo mejor sentadito y en mi trabajo nada más. Pero todos tenemos el llamado a servir. Señales que Dios quiere usarte. 2. Cada ministerio debe ser en el orden de Dios y bajo una autoridad. Mire, cuando yo andaba de evangelista, yo andaba solo. Y luego llegué a un ministerio allá en Ciudad Valles, La Voz que Clama en el Desierto, del pastor Rafael Rodríguez, un pastor y evangelista internacional que tiene programas radiales, programas televisivos. Y ahí me juntaron a un ministerio. Dije: de aquí soy. Y ahí duramos en Ciudad Valles. Pero sabe, luego después me mandó a Monterrey. Y luego después se acabó la chamba. Dijo: ya no voy a trabajar en México, ahora voy a trabajar en Colombia. Y dijeron: quédense en su tierra mientras sale algo. Y yo dije: pues ya me quedé sin iglesia. Y yo ya me iba a casar con esta sierva. Ya me iba a casar con ella. El pastor Efraín Valverde, uno de nuestros mentores, él me marcó por teléfono, me dijo: ya te vas a casar, tienes que congregarte, tienes ministerio, pero Dios no te lo va a respaldar mientras no tengas una autoridad. Y yo dije: Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pues no tenía congregación y ya me iba a casar. Y cuando nos casamos oramos y visitamos al pastor Isaí. Y llegamos allá a la iglesia. Dije: es una iglesia chica,
una iglesia que está trabajando. El puro nombre me gustó, Misión Visión. Tenían visión y tenían una misión. Dije, no, pues de aquí soy. Y lo que me dijo el pastor Efraín: no va a crecer tu ministerio si no tienes una autoridad. Y sabe que ahí se desarrolló el ministerio. Ellos nos mandaron acá y aquí empezó a crecer el ministerio. Aparte que el Señor nos dio el ministerio de radio, el ministerio de evangelismo y otros ministerios, pero me dijo: no va a crecer tu ministerio si no te congregas. Hay evangelistas, hermanos, que andan predicando y les dices: ¿cuál es tu pastor? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cuál es tu iglesia? Y te dicen: no, yo no tengo iglesia ni pastor, mi pastor es Dios. Obviamente que Él es nuestro pastor, pero acá en la tierra necesitamos una autoridad que esté vigilando, que esté observando el ministerio, cómo lo desarrollas. Quien se manda solo no es humilde y trabaja por sí solo y nunca va a ser usado por Dios. Y si tú ves, dices: no, pues es que ese pastor, ese ministro es usado por Dios. Yo te puedo decir que puede ser un fuego extraño, puede ser dinero, por eso lo sigue la gente. Y conozco ministerios de verdad que no los voy a mencionar porque estamos en radio, pero que se han levantado y la gente los siguen porque al final de cada servicio dan alimento, dan despensas. Y yo les he dicho: quítales el alimento y quítales las despensas y dime si van a regresar. No regresan porque van por el pan y los peces, pero no van por Dios. Y se levantan muchos ministerios, hermanos, que no son de Dios. Hay muchos ministerios que no son de Dios. Debe de ser en el orden de Dios. Y mire esta lista. No existe un ministerio en el orden de Dios que se maneje solo. Lo hay, pero hay que preguntar si tiene aprobación de Dios. Cada ministerio se inicia desde cero. Primero aprendiendo. A ver, digan todos, están aquí, digan aprendiendo. Primero debemos de aprender. Yo quiero, hermano, liberar. Primero lea la Biblia, primero ore y aprenda. Hermano, yo cuando me juntaba con el hermano Luis Munguía, yo andaba atrás aprendiendo. Yo ni siquiera tocaba a los endemoniados, yo andaba atrás. Y ahí andaban ellos y se convulsionaban y empezaban a hacer cosas. Y yo estaba atrás, no me daba miedo, sino era una persona ordenada que estaba primero aprendiendo cómo lo hacían. ¿Y sabe qué aprendí? Que levantarte a las 4 de la mañana el Señor empieza a usarte. Aprendí que debo de estar bajo una autoridad. Aprendí, hermanos, a leer la Biblia. Primero tenemos que aprender. Después debemos de ser obedientes. Hermana, siéntese. No le dije a la hermana Sandy: hermana, siéntese, hoy no va a cantar. Ay, no, ya no voy a ir a la iglesia porque me descansaron. ¿Vienes a servir a Dios por una guitarra o vienes a servir a Dios porque Él es Dios? Yo les he dicho: quien ama más el ministerio que a Dios, quítales la guitarra y ya no van a venir. Quien ama más el ministerio que a Dios, quítales el teclado y ya no vienen. Pero quien ama más a Dios es obediente, obviamente con la justicia, con justicia. Quien obra, un líder con justicia estoy hablando. Cuando obran injustamente, pues obviamente va a decir: oye, pues me quitó nomás por poner a su hijo o a su hija. Pero primero debemos de aprender y luego de obedecer. Debemos de demostrar frutos de servicio y entrega. Hermano, quiero ser usado por Dios en la predicación. ¿Y ya leíste la Biblia? Pues leí hace 2 meses el Génesis y el Apócrifato. ¿Cómo dijiste? El Acapulco. Ya leí el libro de acá. ¿Cómo dijiste? Mire, se la paso al hermano Luis Miguel, también lo voy a poner de ejemplo. ¿Cuál libro? Lívico, dijiste. Lívico. Le dije: hermano, ¿cuál cita leí? Allí en Lívico. Yo les dije: primero aprendan, primero conozcan la Biblia. Y ahora sí. ¿Quieres servir a Dios y no conoces la Biblia? ¿Quieres predicar? Le voy a decir algo. Lo primero que debemos de hacer es de dejar imitar. Había una predicación en YouTube. Es la predicación que voy a predicar. Ya está apuntando lo del hermano Dante Gebel. Mira, esto me gustó. Gigi Ávila. Y ahí está diciendo, y empezamos a copiar. ¿Sabe qué? Cuando Dios te usa, el Señor da ministerios auténticos, propios, sin necesidad de andar copiándole a nadie. Es que el hermano le hacía así para tumbar a la gente. Yo también. ¿Cómo le hacía el hermano? A ver. Y empiezan a tumbar a la gente así. A ver. Yo había un hermano que hasta los hacía así. De verdad.
Yo le decía, hermano, ¿por qué los tocas así? Pues obviamente se van a caer. Pues ahí van los hermanos para atrás así de... Cuando el Espíritu Santo está sobre la persona, es más, no es necesario tocarlos, hermanos. Apenas, mire, vamos a tocarlos y ¡pum! Caen con la presencia de Dios. Hermana Sari, ¿dónde está la hermana Sari? ¿Quién la tumbó ahorita? Nadie. La presencia de Dios, hermanos. En la calle se han liberado, mire, salen vomitando y se liberan. Empieza la gente ahí a liberarse y empiezan a liberarse. Pero mire, hermanos, necesitamos ser auténticos, ministerios propios. Es que me gusta cómo le hace la hermana, cómo ora la hermana, y hasta andan apuntando las lenguas. A ver, estas lenguas, sibiri, sibiri. Rambo saca la bazuca, arremángate la manga. Luego dice, Rambo saca la bazuca, Salma Hayek se la quita y usa sote, jabón sote. Y empiezan, de verdad, mire, se lo digo porque lo he escuchado. Lenguas que no son de Dios, que se las aprenden y las sacan. Hermano, no. Sea auténtico, deje que Dios lo bautice con el don de lenguas. Deje que Dios lo transforme y lo toque. Deje de decir, Rambo saque la bazuca, arremángate la manga. Dice aquí, se empieza desde abajo, desde cero. Se empieza desde lo poco, amén. ¿Quién quiere tocar la batería de aquí? Les voy a hacer la misma pregunta. Naomi, a ver, levanten la mano, Obed. Hermano, ¿sí? Mane, ¿quieren tocar la batería? Hay que empezar desde cero. Vengan a limpiarla. ¿Sí o no? Se empieza desde abajo. Quiero servir a Dios. Vamos a la Biblia, Mateo 25, 23. Mateo capítulo 25, 23. Quiero aprender a guitar la tocarra. Pues dejan primero, la vengo a limpiar. Hermano, le hace falta un cable, yo se lo compro. Pero quiero ser usado por Dios. Hay que empezar desde cero. Hay que empezar desde abajo. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuevamente se lo repito. Dice, su Señor le dijo, hay que respetar las comas. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y luego dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Quieres aprender a tocar la batería? Bueno, empiezo en lo poco. Primero la vengo a limpiar, vengo a aprender, obedezco. Y luego mira, el Señor va a empezar. Sé fiel en lo poco. Ay, no, yo no, la limpieza no se me da. No, yo venir a lavar los baños, hermano, me da asco. No, a mí póngame a profetizar. A mí póngame, hermano, algo, no sé, a dirigir. A mí póngame otra cosa, pero los baños no. Hermano, sobre lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, quiero predicar en las naciones. Quiero ir a predicarle allá a Colombia, a Chile, a la India. Quiero ir, hermano. Y ya le predicaste a tus vecinos, ya le predicaste a tus papás, ya le predicaste a tu familia que no ha venido a Cristo. Quieres ir a las naciones, pero te llevas mal con tu vecino. Decía un publicado: andan pidiendo la paz por Jerusalén y no le hablan a los hermanos. Hermanos, necesitamos quitar esa doble moral. Usamos la doble moral a nuestro beneficio. Ay, Señor, Dios bendiga Jerusalén. Y luego empezamos Hatikva, ¿cómo se llama? Evenu Shalom Nalechem. Y empezamos a hablar hebreo. Hermanos, no le habla a su hermano de la iglesia, no le habla a sus hermanos. Le voltea la cara a mi esposa y yo. Hemos topado, no de aquí, de esta iglesia, gente de frente. Hasta le hacemos así: Dios le bendiga. Y hasta nos hacemos. Y le digo: mira. Y andan diciendo: ay, vamos a orar por el pueblo de Israel. Hermanos, ¿usted cree que es correcto eso? ¿Usted cree que lo va a usar Dios usando la doble moral? No, para nada. No nos va a usar el Señor así. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señales que Dios quiere usarte: 3. Cuando el Señor te va a usar, tienes que pagar el precio. El precio, ¿sabe de qué? El precio de la unción. Le voy a comentar algo que comenté en el primer turno. Mire, hace un año
vinieron tres siervos de Reynosa y otro de McAllen acá a San Luis. Y yo ya me dedicaba al evangelio, ya predicaba la palabra de Dios, ya andábamos evangelizando, tenía años dedicándome de tiempo completo a la palabra de Dios. Pero yo cuando oraba por la gente no pasaba nada. Cuando llegan estos tres siervos, hermanos, visitábamos las casas. Mire, le voy a decir algo como ejemplo. Apenas tocábamos, abrían la puerta y la gente se empezaba a retorcer, porque estaban endemoniados, traían demonios cargando con ellos. Y se empezaban a retorcer y yo iba atrás de ellos. Y miren, nomás ponían la mano en el nombre de Jesús y caían por allá. Y yo dije, Dios, pues ¿cómo le hacen? Si yo me he dedicado a esto casi toda la vida, ¿qué es lo que hacen? Y mire, cuando llegábamos a otro hogar y empezaba la gente a llorar sola, empezaba a liberarse, empezaban a sanar. Y yo decía, ¿cómo le hacen? Y yo preguntándole en una casa a Dios, el hermano Azuara, le dije, Dios, yo quiero lo que ellos traen. De verdad, mire, vive Dios, se lo prometo. Yo le dije a Dios, Señor, quiero ser usado por ti, así como ellos, quiero de lo que ellos traen. Y el hermano Azuara andaba orando por un enfermo y me dijo, siervo, ven. Dice, el Señor te quiere usar, el Señor te quiere usar, pero tienes que orar más. ¡Pum! Yo dije, ¿a poco tengo que orar más? Si ya oro 1 hora. ¿Y sabe cuánto oraban estos siervos? Miren, aquí en la casa 6, 7 horas, 8 horas por la noche. Se levantaban y mire, yo subí a ver si ya estaban despiertos, hincados orando. El precio de la unción. Cuando todos viajan, tú te tienes que ir a predicar. ¿Quieres ser usado por Dios? Cuando uno se van a ver una película en Netflix allí en la familia, tú tienes que entrar a orar. El precio de la unción. Cuando tú estás orando, cuando todos se paran y empiezan a platicar, el precio de la unción. Ya me dolieron las rodillas, pero aquí estoy, Dios. Ese es el precio de la unción. ¿Quieres ser usado por Dios? Tienes que pagar el precio de la unción. Amén. Y a su nombre. Dice la unción de Dios. ¿Quieres ser usado por Dios con unción? Hay que pagar el precio. Nunca se llega al máximo nivel por el simple hecho de no pagar el precio. A veces Él enseña y da unción, pero con dolor. Una vida de oración, a ver, dígalo, una vida de oración para unción. Ahora diga, ayuno para una relación. ¿Sabe para qué es el ayuno? Muchos piensan que el ayuno es para torcerle el brazo a Dios y voy a ayunar 4 días para que el Señor me conteste, y piensan que le están torciendo el brazo a Dios. El ayuno no es para forzar las cosas. El ayuno es para que entres en una relación con Dios. Por eso el Señor dijo, este género no sale sino con ayuno y en oración. Cuando estamos en ayuno estamos doblegando esta carne y empiezas por ende a tener una comunión con Dios directamente, y te empiezas a abstener de las cosas del mundo y empieza esa relación. Pero la oración, hermano, es lo que trae la unción de Dios. Esa es la unción de Dios. Y luego le puse yo aquí ayuno para una relación y lectura y preparación a la medida que quieres ser usado. Quieres predicar y no conoces la Biblia, tienes que empezar a prepararte. Estudien. No es malo estudiar, no es malo prepararse. Le voy a decir algo, mire, allá en la escuela estamos estudiando una licenciatura de teología, y un profesor nos dijo, cuando vayan a debatir, primero tienen que conocer lo que el otro sabe. ¿Cómo voy a ir a hablarle a alguien que practica ideología de género si no sé nada de lo que me va a hablar? He escuchado yo todos los debates de Agustín Laje, de Márquez, de Chin, de Brandolino, y ¿sabe qué? Me quedo corto. Y yo le dije a mi esposa, se ponen con un hermano que aparentemente es hermano, pero no está preparado, solo conoce la Biblia. Te voy a decir algo, si no conoces su postura, te va a aterrizar aquella ideología, aquel debate. Métete con un filósofo y te va a decir, Dios no existe. Ay, sí existe. ¿Por qué existe? No porque lo siento. Sí, pero ese es un sentimiento. Yo también puedo sentir a San Juditas, también puedo sentir a aquel ídolo. Ese es un sentimiento y no nos valemos por sentimientos. Acuérdese que ya no estamos por el placer por sobre la razón. Por el sentir. Estamos por la razón, no por el sentir. Ese es el posmodernismo.
Necesitamos prepararnos. Primeramente conocer nuestro manual de vida, la Biblia. Tenemos que conocer nuestro libro y luego tenemos que prepararnos con aquel que vamos a debatir. ¿A quién vas a ir a evangelizar? A los de la iglesia tradicional. Conoce su postura. ¿Sabe qué les he dicho? Yo me metí 3 veces a la iglesia del Saucito para conocer qué es lo que hacen, cómo creen y por qué lo hacen. Me metí 3 veces a la iglesia del Saucito y luego me metí a las iglesias de los que son testigos del Señor. Me metí por ahí también. No puedo decir tantas marcas. Me metí ahí para ver cómo creen, cuál es su postura, por qué crees en esto. A ver, voy a leer tu Biblia. Leí su Biblia. Me metí con los que se vale tomar poquito, fumar poquito, adulterar poquito. Los que tienen el Dios de José Smith. ¿Sí sabes cuál es? Los que empieza con M y termina con hormones. Me metí a leer su libro y dije, ¿por qué creen así? Dije, ya. Y son doctrinas muy similares a esta, a la del cristianismo, pero torcidas a su conveniencia. Para poder ser usado de Dios, te voy a decir, Dios te va a usar a la medida de tu preparación. Lees el Génesis, nada más. El Señor te va a usar nada más con lo que viene ahí en el Génesis. Leíste Oseas, el Señor te va a usar nada más lo que dice Oseas. Pero conoces toda la Biblia y te preparas médicamente. Ahora que se da tanto lo del aborto, te preparas médicamente, psicológicamente, estudias filosofía, ciencia y dices que perjudica aquel acto que va contra las cosas de Dios y tienes a quien compartirle. El Señor te va a mandar gente para que tú les hablas, pero si no te preparas, el Señor jamás te va a usar. Necesitamos ser usados por Dios, llamados a servir en la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios llama a los hombres y una mayoría se negaban. Moisés, no lo abra, se lo voy a decir la cita nada más. Moisés, Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 42. Se niega 4 veces. El Señor le dice, Moisés, quiero usarte. Y se niega 4 veces y pone pretextos hasta que Dios le manda a su hermano Aarón. La última vez que se negó, Moisés le dijo, Señor, pero si yo soy tartamudo, Señor, soy tardo para hablar. Y el Señor le dice, bueno, te voy a poner a tu hermano Aarón para que él hable por ti, pero tienes que ir a servirme. Todos los del Antiguo Testamento se negaban. Isaías capítulo 6, 1 a 8. Isaías se negaba a servir a Dios a causa del pecado, hasta que Dios se lo quita y de inmediato dice Isaías, yo voy. Te niega a servir a Dios por causa de un pecado, el Señor te lo puede quitar. El Señor lo puede borrar hoy y puede servir a Cristo, así como Isaías le dijo, yo voy, Señor, heme aquí. Jeremías, el nuevo cambia la cosa. Vamos a Mateo 4:18, ya casi termino. Mateo 4:18, si quieres solamente apuntarla o leerla acá. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Trabajo simple, era pescador. Yo les dije, Pedro tenía familia y yo creo que del trabajo de la pesca le llevaba a su familia. No menciona a la esposa, el nombre de la esposa, pero sí menciona a su suegra. Entonces tenía una esposa y me imagino que tenía hijos. Solventaba un hogar del trabajo que hacía en la pesca. Pero un día el maestro le dijo, hey, Caro, sígueme, te haré pescadora de hombres. De hombres. Y dice, y dejando sus redes, le siguió. Dejando las cosas malas, le siguió. Jesse, sígueme, te haré pescadora de hombres. Dice redes, le digo, a lo mejor hasta decía redes sociales, ¿no? Le acomodamos a los jóvenes. Jóvenes, seguidme, los haré pescadores de hombres. Y dejando sus redes sociales, le siguieron. ¿Qué te estorba para servir a Dios? Yo dejé trabajo, dejé amigos, dejé lo peor porque yo quería servir a mi papá. Me dolió, sí. Le sufrí, sí. Tocó mi economía, sí. Pero me importó más agradarle a Dios, porque somos llamados para servir a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ya casi termino. Y usted puede decir, pero Pedro era solamente un pescador, no era profesionista, no tenía una licenciatura. Mire, Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado, ¿cómo? Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo,
¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Yo les decía, si nos vamos por trabajos, Mateo trabajaba, por decir ahora, en Hacienda. Era como un contador. Tenía su profesión, quizá ganaba bien, pero el Señor le dijo: hey, te quiero hacer pescador de hombres, sígueme. Y dice que se levantó y le siguió. No le importó su profesión. No importa lo que tengas que dejar para seguir a Cristo. Y yo no le estoy diciendo renuncie a su trabajo, al contrario, le digo trabaje. Pero si hay algo que te estorba para servir a Dios, tienes que dejarlo a un lado. ¿Qué te estorba? ¿Qué es lo que te estorba? Mire lo que dice aquí. Los antiguos hombres no querían atender el llamado de Dios, pero Dios les presentaba la solución a sus pretextos. Los nuevos hombres atendían de inmediato el llamado y dejando todo, le seguían, capacitados y llamados para servir. Te voy a hacer una pregunta. Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Qué te estorba para servir a Dios? Te voy a señalar algo. Tu carácter. Tu carácter será el impedimento para servir a Dios. Es que yo iba a predicar, pero ya me enojé con la vecina y ya no puedo predicar. Tu carácter te estorbará para servir a Dios. Es que peleé con mi esposo, me tocaba predicar. No, ya no. ¿Qué te estorba para servir a Dios? ¿Qué es lo que te estorba? Y dice ahí, tu trabajo. Te estorbará tu trabajo para servir a Dios. Hay muchas personas que prefieren ganar más, pero faltar a la congregación. Yo les he dicho, miren, no renuncie, pídale un trabajo a Dios y Dios se lo va a mandar. Si tu anhelo es servir, el Señor te va a acomodar los tiempos y los espacios para poder hacerlo. Pero es más importante las cosas de papá. Amén. Es más importante las cosas de arriba, las cosas de Dios. ¿Qué te estorbará? Las viejas costumbres. No, hermano, es que yo no puedo dejar las viejas costumbres. Yo no puedo dejar aquello que me enseñaron. Hermano, pero la Biblia te impedirá servir a Cristo. Quizás sí. Si no lees, no ayunas y no oras, el Señor no te puede usar. ¿Qué será tu conformidad? No, yo me conformo con ir a sentarme a la iglesia y yo me lleno y me voy. No, hermanos, el Señor te hizo, te llamó, te creó para que le sirvieras a Él, no para que solamente vinieras a una banca. Tienes que empezar a servir en lo poco. Allá afuera ves un indigente, sírvelo. Ve a la cárcel, sírvelos. ¿Cuántos han ido a la cárcel a predicar? Te duela que el niño le rezongó a mamá. Oye, te duelen las almas, tienes ministerio. ¿Quieres servir a Dios? Te tiene que doler. ¿Sabes qué impide que sirvas a Dios? El pecado. Es que le estoy pecando a Dios. Es que estoy pecando a Dios y yo no puedo servir a Dios ahorita hasta que me aleje de ese pecado. ¿Qué te impide servir a Dios? Dice la palabra de Dios: y dejando sus redes y dejando el trabajo, se levantaron y le siguieron. Vamos a orar, hermanos. ¿Quieres servir a Dios o quieres servir a Satanás? Solamente hay de dos: o sirves a Dios o sirves al chanclas, como le dicen. Vamos a orar. Si alguien necesita oración, si alguien siente el llamado a servir, esta iglesia está creciendo, hermanos. Yo le decía, ¿sabe para qué son esos pilares, esos muros? ¿Para qué serán, hermano Mane? Para sostener esta iglesia. Los que estamos aquí vamos a hacer esos pilares. Mire, esta iglesia está creciendo así, mire. Está creciendo como espuma. Está creciendo y es la pura gracia y misericordia de Dios que ha puesto su mirada a esta iglesia. Éramos 6 en octubre, ahora somos más de 100. De verdad. Y le voy a decir algo: los que estamos aquí tenemos que atender el ministerio, porque los ministerios van a ser esas columnas. Ese ministerio lo tienes que usar para servir a Cristo. Vamos a orar. Si alguien siente que ha dejado ese ministerio, ha ahogado, ha ocultado ese don, ese llamado, yo le voy a pedir que pase mientras cantan aquí los hermanos algo. Pase a este lugar y vamos a orar porque se despierte ese ministerio que tienes en tu vida.
Comienza a platicar con Dios. ¿Quieres ministerio? Algunos le huyen al ministerio, pero te voy a decir algo, todos tenemos ministerio. Comienza a platicar con Dios. Oh Señor, aquí estamos, Dios, delante de tu presencia. Señor Jesús, hay muchos que tienen el llamado al servicio. Hay muchos que tienen el llamado al servicio, Dios. Y quizá hemos ahogado, quizá, Padre Santo, hemos ocultado el don y el llamado que tú nos diste. Oh, bendito Dios. El Señor está despertando ministerios. El Señor está levantando ministerios en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, yo pongo delante de ti, Señor Jesucristo, a esta mujer, Señor, que tú has levantado desde hace años, Señor. Oh, Padre Celestial, despierta, Señor. Despierta ese llamado. Despierta, Señor, en el nombre de Jesús.
Hermanos, tenemos un llamado y tenemos que cumplirlo. Tenemos un servicio que hacer y tenemos que retomarlo. Tenemos que volver a Cristo. Dice en Apocalipsis 2, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve, te invita el Señor nuevamente, vuelve a servir en ese ministerio que Dios te ha dado. Amén. Mira, aquí hay mucho trabajo, hermanos, hay mucho trabajo. Aquí no vamos a parar. El Señor hace 3 años me mostró no una congregación ni de 100, ni de 200, ni de 300. Me mostró una congregación de más de 1000 personas. Éramos 6 y usted ha visto el crecimiento, y se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y no queremos templos llenos de gente, queremos iglesias llenas de Dios. Eso es lo que buscamos. Amén. Vamos a, hermano, le voy a dejar el lugar a mi hermano Hugo para que haga lo que a continuar. Aleluya. Pues así ya estamos terminando este servicio, segundo servicio de culto, de alabanza, y nos vamos contentos, nos vamos agradecidos con el Señor. Ya nada más falta traer su diezmo, su ofrenda. Sabe, les comentaba en el servicio, en el primer servicio, que ahora que nos cambiemos a otro local, que ya casi es un hecho el 90%, es un local más grande, es un local donde se va a requerir hacerle algo de mantenimiento, hacerle algunos algunos trabajos, y por lo tanto se va a requerir más gastos económicos, pero sabemos que Dios suple en cada uno de nosotros. Amén. Entonces si usted trae su diezmo, su ofrenda, sabemos que lo damos con amor, sabemos que Dios nos ama, y al final dice su palabra que no nos va a faltar nada. Amén. Vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas. Nuestra hermana Alejandra ahí trae sobres por si quiere poner su diezmo, su ofrenda en el diezmo. Vamos a cantar vamos a seguir cantando ese canto, Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Amén. Pues así vamos a orar para dar gracias primeramente por el servicio. Amén. Y la gente la vamos a llenar con las almas que nosotros mismos invitemos. Si ahorita somos que unos 40 aquí, si nosotros traemos una persona al reino de los cielos, dice la palabra del Señor, fórzalos a entrar. Si traemos un alma a este lugar, ahorita ya vamos a ser 80, bueno, sin contar los hermanos del segundo servicio. Entonces vamos a darnos a la tarea de cada quien invitar a un alma. Vamos a proponer traer un alma a los pies de Cristo. Amén. Yo creo que vamos a ponerlo en oración primeramente. Los hermanos de la cúpula de hierro nos van a ayudar. Hay mucho trabajo para ellos. Amén. Interceder por las almas para que Dios llene su casa de almas arrepentidas y que se formen discípulos. Amén. Vamos a dar gracias por este servicio y también por la ofrenda que usted ha depositado. Oremos. Señor Jesús, en este día te damos gracias primeramente por este día, Señor, este domingo, Señor, que tú nos has dado, Señor, nos has regalado, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, hemos puesto nuestras necesidades delante de ti, Señor. Gracias porque hemos recibido esa palabra que necesitamos, Señor. Permite, Señor, que podamos llevarla a cabo, Dios mío. Permite que podamos servirte, Señor, como tú quieras, Señor. Despierta ese don, Señor. Despierta ese talento que tú has puesto en nosotros, Señor. Permite, Señor, que lo podamos llevar a cabo, Señor. Gracias por la ofrenda que se ha depositado, Señor. Gracias por los diezmos, Señor. Tú conoces a cada uno de mis hermanos que lo ha hecho, Señor. Te pedimos que le multipliques al 100%, Señor. Y te pedimos también por aquel hermano que aún no puede hacerlo, Señor. Te pedimos que le des trabajo, Señor, que le des sustento, Señor, para poder hacerlo. Gracias, mío. Multiplica esta ofrenda que se va a utilizar, Señor, en tu obra, Señor. Y bendice a cada uno, Señor, de lo que los administran, Señor. Gracias por este servicio y gracias por cada uno de los hermanos que nos han visitado en este día. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Les invitamos a que se pongan de pie, hermanos. Ya vamos a ser despedidos en este día y vamos a levantar las manos para recibir la bendición de parte de Dios. Levante su mano, levántela también los niños
Levante las manos los niños. La niña Majo, levante sus manos. Levante sus manos para recibir la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti su paz. Así sea. Estamos despedidos, hermanos, y nos vemos el jueves. El viernes no hay culto en este lugar. Vamos a ir a apoyar una campaña para que estén atentos ahí del WhatsApp y para ver dónde va a ser la campaña. Diríjase con los pastores. El viernes no va a haber